la que reúne a todos los colegios de agrimensura de la República. Ahí se tratan temas que, por supuesto, no tan solo incumben a la agrimensura nacional, sino también a las provincias. Bueno, estoy revisando mientras hablo con ustedes el aula virtual del Classroom. Veo que por ahora somos 13 alumnos. En el WhatsApp tenemos 20 y pico. Cosa que, bueno, vamos a ver cómo termina la cuestión el martes que viene, que es la entrega del primer práctico de límites, que es a las 18. ¿Sí? No porque se hayan inscrito, esto lo decimos todos los semestres, no porque haya una resolución del decanato permitiendo o anulando, mejor dicho, las correlatividades fuertes y débiles, significa que uno se anota, entra en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y puede tener acceso a la materia, a todos los videos que subimos y todo lo demás, ¿sí? Hay algunos alumnos que son los que más o menos podemos, dentro de las posibilidades, presenciar las clases virtuales y participar de los trabajos prácticos y evaluaciones. ¿Sí? Si después del día martes de 18 horas yo veo que no todos los que tengo en cripto, que son como 20 y pico en el grupo de WhatsApp, no me acuerdo cuántos eran, pero eran varios más que 13, bueno, en algún momento se toma la decisión de apartar a los alumnos que no están poniendo la buena voluntad de continuar con la materia como sí lo están haciendo muchos de ustedes. ¿Sí? Sobre todo los acá presentes. Si bien las clases quedan grabadas, ¿sí? Nosotros le solicitamos a ustedes que en la medida de lo posible intenten conectarse e intenten participar por una cuestión de que en esta virtualidad, entre que no nos podemos ver la cara, yo no puedo saber si ustedes están entendiendo o no, por lo menos con su presencia ya nos motiva a que esto sea ameno de ambas partes. Espero que ustedes también lo reciban así que bueno, los que no están en el aula virtual, por lo menos, si bien no tiene mucho contenido, porque recién arrancamos, pero bueno, yo ahí, si se van a los trabajos de clase, he agregado en la unidad número 1 del territorio un PDF que habla sobre objetos territoriales legales, que lo vieron con el ingeniero Nievas, que les va a esclarecer un montón de objetivos que tenemos en la cátedra sobre lo que tienen que saber sobre qué es lo que es un objeto territorial legal y cuáles no. Y les cargué el PDF de las geonotas donde define el límite frontera para que también tengan el link directo a la página de la Academia Nacional de Agrimensura. Y en la unidad 2 también les he cargado un anexo de la Academia Nacional de Agrimensura donde define las tareas del ingeniero agrimensor y donde define la agrimensura, que está muy interesante. Y también les he cargado una guía de estudio que es un relato o un correlato de lo que vamos hablando en clases a medida que vamos pasando las diapositivas. Les he cargado, como me lo pidieron, el programa analítico y la bibliografía. La bibliografía, si bien no la elijo yo, por supuesto, porque no soy el titular de cátedra, el ingeniero sostiene que todo y cada una de esas bibliografías está disponible en cualquier sitio de internet o en la página de la Facultad de Ingeniería. Hay muchos libros de los que aparecen ahí en la bibliografía, que es la misma del año pasado, por supuesto. No se ha tocado mucho y no suele hacerse eso. Así que bueno, les estaba buscando algo para mostrarles, pero no me va a dar tiempo, capaz que después del recreo. La idea de hoy es intentar arrimarnos al final de la unidad número 2 de mensura, que es una de las unas unidades que más nos demoramos. Y nos demoramos porque es la que tenemos que introducir muchos conceptos y es la que deriva automáticamente en la práctica. Así que yo espero que más o menos ustedes ya hayan podido conformarse en grupos para poder organizar la práctica. Yo les voy a pedir que los que ya estén organizados en grupos, para el martes de la semana que viene, tengan, los que hayan podido conseguir, no se olviden, si tienen una copia del plano de mensura, ¿sí? Si tienen una copia del plano de mensura, por favor la tengan a mano, y si le pueden sacar una foto, mejor.
Y si tienen una copia de la escritura, también muchísimo mejor, y le sacan unas buenas fotos. Escúchenme bien, yo necesito que de cada uno de esos grupos, ¿sí? Solamente uno ingrese a la nueva tarea que se va a llamar práctica, solamente uno de ellos ingrese, voy a poner igualmente em, los requisitos del práctico, y solamente uno de ellos carga la información que les voy a pedir. ¿Tengo alguien en la sala de espera? ¿Sí? Eso se los pido por favor. Designen cuando armen los grupos, que ya habíamos dicho, de 3 personas, en la que debería haber por lo menos una dama o una señorita o una chica o una joven en cada uno de esos grupos, ¿sí? Formen los grupos, yo les voy a pedir que cada uno, ese capitán se podría decir de grupo, suba en un Excel o un TXT también que lo cargue junto con la foto del plano de mensura o la foto de la escritura, lo que puedan conseguir, o una foto de una boleta de renta, la nomenclatura. Eso me va a servir a mí para saber a quién le falta información que no tenga nada en su casa y yo pueda conseguir por lo menos el plano de mensura para empezar a trabajar en lo que va a ser la práctica. Y la práctica comienza con lo que es el armado de un expediente de mensura. Porque nosotros cuando hacemos una actuación profesional, y otra vez se olvidaron de decirme que no estoy grabando. A ver, ¿a quién le vamos a tirar las orejas? Participantes. Eh, a ver, Aldana Correa, ¿me escucha? ¿Está ahí? Sí, profe, lo escucho. Bueno, Aldana va a elegir un número, del 1 al 25. 13. El 13. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, me perdí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, más o menos. Juan Galoviche, diga presente, por favor. Acá, profe. Juan, usted va a ser el encargado de ver más, de hacerme acordar que tengo que grabar la clase. Es su Bueno, responsabilidad. bueno, con gusto. Después le mandas un saludo a Aldana, que justo dijo el número tuyo, sí. También me voy a acordar, Aldana. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, para que tengan la documentación completa, porque la práctica arranca con el armado del expediente de mensura, ¿sí? Antes de ir a medir al campo, yo hago un trabajo previo. Ese trabajo previo consiste en una recopilación de antecedentes, un armado de documento base y armar el paquete de lo que es la publicidad del plano de mensura, que es lo que vamos a intentar ver entre hoy y el mismo martes, ¿sí? Pero bueno, si se acuerdan, empezamos la clase pasada con la unidad 2 que es mensura, habíamos definido que lo que es mensura es acción de medir, que cuando es acción de medir comprende la medición de un terreno con deslindes o sin ellos, con los fines exclusivos de medir propiedad inmueble. Esa acción de medir y de mensurar es exclusiva de la agrimensura. Habíamos visto a través de distintos juristas, doctores en agrimensura, abogados, academias, la definición de mensura. Habíamos dicho que hay muchas, ustedes pueden quedarse con la que más no les llame la atención, sino con las que más identifiquen que el trabajo del agrimensor es relativo a esa definición. En el documento que les he subido hay algunas críticas a esa definición de mensura de la Academia de Ciencias del 87. Habíamos definido que lo que es un acto de levantamiento territorial, que en esa guía de estudios que yo les he pasado hay una definición más esbozada. Yo les había dicho que esta es una sintaxis a los fines de poder diferenciarlas a grandes rasgos de que lo que es un acto de levantamiento parcelario. Cuando definimos el acto de levantamiento parcelario, dijimos que un acto de levantamiento parcelario es justamente la mensura propiamente dicha. Habíamos visto estas dos opciones de la mensura, habíamos hablado de cuando el terreno está deslindado, que hacemos la comprobación de superficie, de objeto de la mensura, pueden aparecer vicisitudes entre lo que dice el derecho y lo que dicen los hechos,
Y aparecen otros requisitos cuando una mensura tiene alguno de esos problemas, cuando hablamos de límites confundidos, etc. ¿Sí? Después habíamos definido cuáles eran los tres tipos de mensura que podemos realizar, ya sea por un administrativo particular o judicial, y habíamos dicho, recalcado, y les dije que lo subrayen ahí, que ese plano de mensura, que puede dibujar yo en mi escritorio y dejarlo ahí, o imprimirlo y entregárselo a alguien, no tiene ningún tipo de efecto y no produce nada si el mismo no está registrado en el organismo catastral, porque es ahí, en el momento que se produce la verdadera publicidad catastral, y es en ese momento en el que puede ser oponible a terceros, ¿sí? Es como ahí yo tengo mi escudo contra los reclamos que puedan venir de terceros interesados respecto del acto que yo he realizado. Definimos y vimos los principios fundamentales de la mensura, que en el documento también están en esa guía de estudio que yo les he puesto, que está cargado, y después habíamos conversado, yo lo había dejado como pregunta, qué es lo que nos relaciona a nosotros con el comitente. Vimos el video de en qué momento o por qué nosotros llegamos a realizar un acto de mensura, o por qué me lo contrata el cliente, y bueno, después intentamos ver que eso se produce por algún hecho jurídico, un simple acto lícito, un acto jurídico o un acto voluntario. Todo eso es un artículo y había quedado como tarea, digamos, para que ustedes se fijen qué es lo que realmente nos vincula con el propietario del inmueble o con el comitente. En esa guía de estudio también lo tienen bien aclarado qué es lo que realmente nos vincula. Y si mal no recuerdo, nos habíamos quedado acá. Sí. Donde, bueno, vamos a continuar hablando qué es lo que es la mensura, esa mensura que puede servir para transferir derechos, pero la mensura en realidad sirve para conservar los derechos, es lo que le da la territorialidad al derecho de propiedad, ese derecho que, como habíamos dicho, ya fija los límites de hasta dónde yo puedo tener, y que pasados esos límites ya no estoy amparado por el título de propiedad, ya sea por de más o por de menos, yo tengo derecho a esos diversos reclamos. La mensura sirve como certificado de verificación de límites y amojonamiento, sin duda, porque una de las tareas que realiza el ingeniero agrimensor en el acto de mensura es el famoso, que ya lo vamos a estudiar bien, el acta de amojonamiento. Ese acta de amojonamiento tiene carácter de declaración jurada y es donde el agrimensor describe cómo son los límites que él ha visto o hasta dónde ha medido los límites de la parcela, y también señala a dónde demarcó los mojones o dónde amojonó y con qué material lo hizo. ¿Sí? Si lo hizo respetando una arista de columna, si lo hizo respetando un mojón de hierro, un bulón de hierro, una marca de pintura, un encuentro de muros. ¿Sí? Eso ya lo vamos a estudiar gráficamente cuando pasemos a la unidad siguiente en la confección del plano de mensura. Pero esa mensura registrada, ¿sí? Que consta con todos los elementos esenciales de la parcela para crear el estado parcelario, recuerden que eso lo decía la Ley Nacional 26.109, y nace a la vida de esa parcela. Si bien la parcela no da ni quita derechos a nadie, la mensura no da ni quita derechos, ¿sí? Sirve como documento público. A saber, ¿sí? Que el expediente de mensura, mientras se está tramitando en el organismo catastral, le pertenece al profesional, ¿sí? El profesional es el encargado y el dueño del expediente mientras dure la tramitación. Ahora, cuando ese legajo de mensura se registra en el organismo público, o sea, catastro, ya toma otro estado, pasa a depender de la administración pública y se transforma en un documento público, ¿sí? No tenemos que confundir lo que es un documento público con lo que es un instrumento público, ¿sí? Instrumentos públicos hacen, en ejemplo, o pueden realizar los profesionales o agentes que son fedatarios, ¿sí? Por ejemplo, un fedatario es un escribano.
el escribano, cuando redacta una escritura, sí tiene la potestad de transferir un derecho de propiedad. Con la mensura no es suficiente para transferir el derecho de propiedad. Si bien lo definimos y lo materializamos o ponemos el límite del derecho, no sirve como instrumento público para la transferencia del derecho en sí. ¿Sí? Por eso ahí los, los instrumentos públicos están, bueno, ahí tienen el artículo 289, que es el que van a poder, del Código Civil y Comercial, donde poder estudiar un poco más sobre instrumentos públicos. Por eso ahí la diapositiva aclara que la mensura es un instrumento necesario para la transferencia de un derecho, pero no suficiente. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario? Si ustedes se acuerdan, cuando les presenté a los tres amigos, a Luis, a Pedro y a la escribana, se desarrolla una transacción inmobiliaria, pero después el que compra dice, che, ¿será verdad que me han vendido eso? Esos 853 metros cuadrados. Acude un agrimensor, ¿sí? Pero después en el correlato volvemos atrás y dejamos bien en claro que la mensura para crear, tramitar, crear, modificar o verificar derechos reales sobre inmuebles es un acto previo a la realización, ¿sí? Y eso lo dice también por ley, la Ley Nacional 26.209. Esa parte la estudiamos un poco más en profundidad cuando lleguemos a catastro, en el 5.º año. Sí, para saber que el escribano lo obliga la ley a tener en la vista el certificado catastral para realizar la escritura. Por eso se habla de que es un instrumento necesario de la mensura, pero no es suficiente. Eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? La mensura es un documento público, no un instrumento público. Nos sirve para transferir derechos. Bueno, aquí tenía pensado detenerme un poco. Vamos a comenzar a hablar de las reglamentaciones generales para el armado, presentación y control del expediente de mensura, que va a ser objeto de la práctica. Vamos a hablar sobre lo que es una mensura para tramitar título de dominio por prescripción adquisitiva, que si bien no hacemos nunca un ejemplo de eso, sí vemos algunos casos, porque en el armado del expediente de mensura se diferencian por muy pocas cosas. Tienen, se podría decir, requisitos de publicidad, también los actos muy similares. Y vamos a hablar que en, en la realización de una mensura, ¿qué casos se nos pueden dar? Creo que después acá sigue, claro. Acá voy a tener un poco y voy a intentar hacer un esquema. Porque hasta ahora hemos hablado mucho de el título de propiedad y la mensura en donde yo mido hechos y lo comparo con el derecho y se termina la mensura, pero no siempre yo voy a realizar una mensura de esas características, ¿sí? Porque, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a intentar con el pulso que siempre me acompaña, pero que no me caracteriza, ¿sí? Hay mensuras que nosotros las llamamos, ¿sí? Mensura de título. Esa mensura de título que a nosotros nos puede encargar un comitente, sí, se tienen que dar dos condiciones para que una mensura le podamos decir sea mensura de título. Tiene que haber, ¿sí? La tiene que encargar el titular, ¿sí? Y bueno, por supuesto que tiene que haber posesión. ¿Sí? La mensura con título, el título existe y es el mismo titular en que me encarga la mensura. Entonces ahí sí yo es donde tengo un título, por un lado, ese título, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá, tiene en un texto, porque es una descripción literal de lo que, de ese instrumento público que tiene mi comitente, que desea mensurar, ya sea para transferir, conservar o verificar de la parcela, y puede tener una posesión, ¿sí? Pero hablamos de posesión o en realidad hablamos de... a ver, bueno, hasta que se me ocurra otra palabra, vamos a dejar posesión. Ese titular tiene un título y tiene una posesión en el terreno. Que si hablamos de que después estas dos cosas, ¿sí? Nosotros las vinculamos y las comparamos, nosotros ahí vamos y hacemos la inteligencia del título, en realidad le voy a poner acá terreno.
aplicamos la inteligencia del título en el terreno, comparamos y por último sacamos conclusiones, ¿sí? Esas conclusiones vienen de la mano de si tiene de más, si tiene de menos. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, nosotros tenemos un título, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un título que dice que ahí tiene 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Sí, pero eso es lo ideal. Yo ahí estoy describiendo un polígono de ángulos todos de 90 grados, de 10 por 30, bien bonito. Por lo tanto, esa parcela, ¿cuántos metros cuadrados de título tiene? Pim, ¿cuántos metros cuadrados de 300. título tengo? Tengo 300 metros cuadrados de título, ¿sí? Pero yo voy al terreno. Entonces ahí viene esta persona que es la titular del dominio, me dice, mire, señor ingeniero, yo quiero vender. Entonces el escribano me pide que yo haga previamente la mensura para darle la publicidad catastral a la transferencia. ¿Por qué se le tiene que dar publicidad? Porque el acto de mensura no puede ser clandestino, ¿sí? Ahí en uno de los documentos que les he subido, lo explica bien, tiene que haber publicidad. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a medir muros, cercos, fosos, lo que sea que delimite ambos terrenos, que son de interés de ambas partes. No tan solo son de interés mío, sino que también puedo comprometer los intereses de mi vecino. Entonces se le da publicidad para que en el acto de mensura él pueda llegar a formular todos los reclamos que se crean con derecho, ¿sí? Por eso nosotros hablamos del requisito de publicidad, que es tan importante. Además de la publicidad de graficar todo lo que le está pasando al terreno, hay también una publicidad de los colindantes para que no sea clandestino el acto de mensura. Voy a borrar los 300 metros cuadrados porque ahora voy a intentar dibujar lo que en realidad a nosotros nos pasa. Nosotros llegamos al terreno, le voy a cambiar el color, y en realidad siempre, la mayoría de las veces, casi siempre, nos pasa esto. Yo mido el polígono rojo, entonces uso una poligonal auxiliar, como ya lo vimos en otras materias, y voy midiendo por acá. Después termina mi polígono, lo cierro por ahí, y vamos a suponer, bueno, vamos a hacer la última línea. Entonces yo voy y mido paredes. Vamos a suponer que en este ejemplo está todo lleno de paredes, o que la pared del costado oeste, por ejemplo, acá donde estoy moviendo el mouse, no la tengo. Y entonces ahí yo medí los hechos, ¿sí? Y los voy a comparar con los derechos. Voy a tener ahí, a la clara, lo que están mirando en la pantalla, voy a tener más superficie de lo que dice mi título o menos superficie de lo que dice mi título. Germán, se te cortó el audio. Ay, qué problema. ¿Qué fue lo último que Ahí escucharon? está. Hechos, fue lo último que dijiste. A ver, ahí me siguen escuchando bien. Sí, sí, ahí está. Bueno, Yo te escuché bien. bueno. Ahí, bueno, vamos a, no sé a dónde me he quedado, pero yo había En dicho, hecho y derecho, capaz que se quedó. Cuando dijiste bien, que comparas derecho y derecho. bien, nosotros comparamos hecho con derecho y sacamos conclusiones. Entonces yo, en el polígono celeste, tengo mi título, es la aplicación del título en el terreno. Ahí va a estar mi título, en algún lugar está. Yo no lo veo porque son límites intangibles, ¿sí? Son límites jurídicos. Yo sí veo los muros, entonces yo cuando mido los muros, o sea, a mí se me genera, en realidad, en mi relevamiento, en mi poligonal, el polígono rojo. Porque claramente cuando uno va y empieza a levantar muros, es muy difícil que un albañil, por ejemplo, saque el ángulo de 90 grados. Esto con la mejor de las suertes que el ángulo ya sea de 90 grados, pero siempre son ángulos sesgados, 89 grados. Entonces, en definitiva, yo mido muros. Y, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que era, está todo en muros, y entonces mi polígono resultante de la medición en la mensura es el rojo. Con lo que ustedes están mirando ahí, que tienen que comparar los hechos, es decir, los muros, con el derecho. Yo voy a tener una superficie de mensura menor o mayor que el derecho. Menor. Menor, ¿no es Menor. cierto? Va a ser menor. ¿Cuánto menor? No lo sé.
¿sí? Calcularé la superficie y ahí voy a hacer la comparación. Y luego de la comparación voy a sacar conclusiones. Si esas diferencias concluyo que son lo suficientemente grandes, y bueno, ¿sí? Tomaré la decisión de hacer una investigación un poco más exhaustiva de los títulos del vecino y ver si alguien me está invadiendo o si pasa lo que pasa, ¿sí? No importa. Pero en esta relación que se dio de la mensura de mí, de yo como profesional con el que me encargó la mensura, el que me encargó la mensura sí era el titular registral, el que tiene la escritura en la mano, ¿sí? No necesariamente, se los voy adelantando, tiene que ser necesariamente el titular. Puede estar fallecido y puede ser los herederos, puede ser un comprador con boleta de compraventa certificado, ¿sí? Por el escribano. Pero en definitiva puede demostrar con un instrumento público, ¿sí? El interés legítimo de la realización del plano de mensura. A esa mensura le decimos mensura de título, ¿sí? Pero hay otras mensuras. Ay, qué poco tiempo que tengo. Que es la mensura para usucapir o mensura para tramitar título de dominio por prescripción adquisitiva, porque aquí se pueden dar, no, en realidad se pueden dar dos casos. Voy a volver a mi color anterior para no confundirlos. Acá se pueden dar dos casos, que puede ser de una parcela con título y acá también se puede dar una parcela sin título. Esta aclaración de parcela con título y sin título no voy a ahondar mucho, pero en definitiva, acá también hay un terreno que voy a dibujar solamente el terreno, lo voy a dibujar en rojo. Pero acá, la diferencia taxativa que yo tengo entre estos dos trabajos de mensura es que el que me encarga la mensura para usucapir no tiene título, ¿sí? No es de él el título. Él puede haber entrado a poseer este inmueble de buena fe, pero el que me encarga la mensura no es el titular. No tiene boleto de compraventa. Puede que incluso no tenga nada. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Puede que no tenga nada. Es decir, es un poseedor. A mí me encarga el trabajo un poseedor. Y viene y me dice, mire, yo estoy en un terreno ahí que es de don Alberto, pero bueno, don Alberto se lo vendió de palabra a mi mamá hace muchísimos años. Nunca nos dio un papel, nada. Eso sí, a nombre de don Alberto, pero bueno, nosotros queremos hacer la mensura para tramitar el título mínimo por prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva la estudiamos en Legal 1. Recuerden que hay algunas características obligatorias que tiene que tener el inmueble. Tengo que poseer el inmueble durante más de 20 años con ánimo de ser dueño, con una posesión continua, pacífica y ostensible, ¿sí? Demostrando que yo quiero ser dueño. Pero alguien me tiene que dar el título ahí, ¿no es cierto? Como yo no puedo ir a buscar al que me vendió, o porque no me vendió, o porque falleció y los herederos no los encuentro, pueden haber una universalidad de cosas que me lleven a mí a tener que hacer una mensura para prescribir. Si no es un escribano oficial público que redacta el instrumento público, ¿me podrán decir algunos de ustedes qué otra figura o quién es el único autorizado a darme un título de propiedad? Hay una sola persona de la justicia que puede hacerlo. ¿El juez, profe? Exactamente. ¿Quién dijo eso? Galoviche. Juan. Muy bien, Juan. Exactamente. La única persona que a mí me puede entregar un título de propiedad, ¿sí?, es un juez. Y en otros ámbitos que no son la posesión también.
Entonces, como yo no tengo a alguien que me otorgue una escritura, tengo que ir a demostrarle a un juez que yo reúno todas las condiciones para poder ser titular de ese dominio, ¿sí? Pero a comparación de las mensuras con título, la mensura para prescripción en el terreno, ¿sí?, tiene algo particular, porque si bien el título me puede marcar alguna dimensión, a mí el título, vamos a decir que a la hora de medir, y casi que no me importa. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a guiarnos como que no me importa. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la prescripción adquisitiva, y voy a hacer un... Bueno, perdón, iba con otro color. Yo voy a dibujar un polígono rojo, que en el ejemplo anterior, el polígono rojo, ¿sí?, representaba los muros, los cercos, los fosos o cualquier signo visible del límite. ¿Por qué? Porque el polígono, o el terreno en realidad, no el polígono, el terreno que yo pretenda medir para hacer una mensura de prescripción adquisitiva tiene que estar perfectamente deslindado. ¿Por qué? Porque yo con el plano de mensura, yo lo uso como un instrumento para demostrarle al juez cuánto es lo que quiero. Hasta dónde pretendo tener o hasta dónde poseo con ánimo de dueño con la intención de que se me otorgue un título de propiedad. Entonces, se cae en maduro que una de las obligatoriedades para que yo pueda ejecutar un plano de mensura para prescripción adquisitiva es que esté perfectamente deslindado. ¿Y alguien me puede dar algún porqué que se le ocurra en este momento? ¿Por qué tiene que estar perfectamente deslindado para que yo, con ese documento cartográfico, plano de mensura registrado, le vaya a decir al juez, señor juez, esto es lo que yo pretendo? ¿Por qué tiene que estar perfectamente deslindado? Sí, porque no tiene que ser una tierra libre, por así decirlo, sin que esté perteneciendo a otro título, una porción. ¿Puede ser? Puede ser, pero va por el camino, pero a ver, ¿hay alguna otra opinión? ¿Por qué tiene que estar perfectamente deslindado? Es muy buena la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta en realidad. Pero además, veámoslo desde un lugar más criollo. Yo no puedo poseer el infinito. Si yo no tengo un límite al cual pretendo poseer, no puedo poner en la mensura que sobre ese costado no tiene deslinde, porque si no poseería hacia el infinito. Y tiene que estar delimitado porque también puede pasar que mi posesión afecte más de un derecho. Yo puedo poseer dos parcelas al mismo tiempo, ¿sí? Dos títulos al mismo tiempo. Puedo poseer el 100% de un título y el 30% del título de mi colindante. Por eso tiene que estar perfectamente limitado y ese es el estudio que nosotros hacemos. En la posesión de parcelas que tienen título, ¿cuántas son las afectadas? ¿Sí? ¿Ha quedado claro cuál es la diferencia de una mensura con título y una mensura para prescripción adquisitiva? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a ver, hay una. Bien. Ya vamos a ver la diferencia entre ellos en cuanto al plano de mensura. Cuando avancemos un poco más, no hay grandes diferencias. Tiene que tener elementos esenciales también para que pueda ser una parcela, que tienen que estar perfectamente identificados en el plano. Y esto que dejé acá al costado es, en realidad, en esta materia, no sé si termina siendo una nota de color, pero por si no lo saben, aunque ustedes no lo crean, hay inmuebles, o sea, parcelas que no tienen título, no tienen escritura, ¿sí? Son parcelas como tal porque se generaron a los fines de censar, de poder darles un valor y de que puedan tributar de alguna forma el impuesto inmobiliario, ¿sí? Pero no tienen título, no tienen una escritura que los respalde inscripta en el registro de la propiedad. No existen, carecen. Nuestra legislación, se lo adelanto antes de que se corte, porque ya vamos a tener que pasar el recreo, no permite que hayan bienes mostrencos, se le dice, es decir, bienes sin dueño, ¿sí? La legislación es clara y si no es de nadie,
Es decir, o es del Estado o es de los particulares. El Código Civil eso lo define cuando yo me encuentro con un bien sin dueño, es decir, sin título, ¿a dónde va a parar? Eso lo estudiamos en catastro, no voy a ahondar mucho en esta materia, pero cuando yo me encuentro con una parcela sin título, la característica es igual. El terreno tiene que estar perfectamente deslindado. Lo único que yo no le voy a poder decir al juez es qué título estoy afectando. Y como no hay titular, ¿sí? Un particular titular, si no es de los particulares, es del Estado. Entonces ahí yo voy contra la Fiscalía de Estado, porque yo lo estoy haciendo una posesión al Estado propiamente dicho. Entonces el mecanismo es exactamente igual, el demandado, se podría decir, es otro. Eso como una aclaración para que lo sepan. Sí, pero bueno, espero que haya quedado clara la diferencia entre mensura con título y mensura para prescribir. Se va a cortar solo, así que son las 48, nos vemos a las 7:05, 7:10, ¿les parece? Perfecto.